Sin duda que hemos planteado un tema súper importante en lo que es la vida nuestra, la vida cristiana. Y yo no voy a entrar de nuevo en la lección, pero sí debe quedar plantado en la vida nuestra que la doctrina, como terminó el hermano Avilés de decir, la doctrina de la iglesia siempre hay que enseñarla. Ahora, como hizo énfasis el pastor, el modo de disciplinar a la gente tiene que usarse con sabiduría. Con sabiduría. Si no me equivoco, el papá de los hermanos usó el término transcultural. Y la Biblia siempre es la misma, no importa cuántas culturas atraviesen nuestro sistema y nuestro mundo. La Biblia no cambia. Es la misma palabra de Dios. Ahora, cuando alguien viola o violenta lo establecido por Dios, la iglesia, el departamento de educación, la dirección de la iglesia, no puede tolerar el pecado. Aquellos que violentan la palabra establecida por el Señor, hay que corregirlos. ¿Por qué hay que corregirlos? Para su propio bien. Ayudarlos a entender que hay principios bíblicos que hay que obedecer y hay que sujetarse a ellos. Y por esa razón, entonces, a la persona que por alguna razón haya que corregirle, se llama, se aconseja. La misma Biblia dice: llámelo, aconséjelo con testigos. ¿Okay? Y si después de aconsejarlo varias veces no obedece, pues entonces públicamente se suspende de sus funciones. No se declara su pecado, porque vivimos en un tiempo, hablando de la transculturización, que ahora la ley defiende a todo el que está en la iglesia, a toda persona, y cualquier persona que viole algo que es confidencia, la persona puede ser demandable. Hay que entender que vivimos en un mundo y en un país donde hay leyes que protegen a los ciudadanos, y tienen que tener sabiduría los exponentes de la enseñanza en la iglesia para ver cómo pueden proceder para disciplinar, ajustar, corregir, ayudar a la gente a entender el propósito de su vida espiritual. Ya voy a terminar porque solamente es un toquecito. Gloria a Dios. Es bien importante que entendamos que la Biblia nos enseña, a vivir en unas normas establecidas, aparte de la doctrina. La doctrina no se puede cambiar, la doctrina es única y hay que obedecerla como el Señor la enseñó. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Eso es doctrina, eso no tiene cambio. Pero cuando hablamos de conducta, de comportamiento, que llaman dogmas, eso hay que saberlo aplicar a la gente. Ni tampoco se pueden a la gente masacrar, sino ayudarlos a entender el propósito de Dios. Y a decirle: mi hijo, mi hija, o hermano o hermana, mientras tu vida no se ajuste a las enseñanzas y a las creencias que nosotros en esta congregación creemos, tú eres salvo, adorar al Señor, vive para Dios, pero quédate tranquilito ahí, adorando al Señor. Son unas normas, no son doctrinas, son unas normas. Ahora, Pablo está diciendo aquí acerca de la desnudez, que se llama abominación. Cuando él termina toda la lista de esos versos, el último verso dice: esto es abominación. Por ejemplo, el caso de hoy del hijo que vivió con la esposa de su papá. La Biblia no dice quién era, si era la madrastra o quién era, pero era la esposa de su papá. Y el Levítico decía: el que ve la desnudez de la esposa de su papá, está viendo la desnudez de su papá. Y en el Antiguo Testamento eso era prohibido. ¿Se acuerdan de Noé? Cuando Noé se emborracha y Can, el tercer hijo, va y ve la desnudez de su padre. Cuando Noé despierta y sabe que Can vio su desnudez, lo maldijo. Sin entrar al tema.
Pero más adelante dice lo que se llama con varones, como si fuera con mujer, y tanto mujeres con mujeres, que está hablando de lo que se llama hoy homosexualismo, lesbianismo. Pablo termina diciendo, eso es aberración. Señor de Dios. ¿Ok? O sea, la inmoralidad más alta, aberrar o aberración, es el tope de la corrupción. De la corrupción. Y por lo tanto, nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, porque Dios no pasa por alto el pecado, ni tampoco por inocente al culpable. ¿Entendemos, no? Así que hay que entender el procedimiento de la Biblia. La palabra de Dios es una, no cambia, y el que se tiene que sujetar a la palabra es usted y yo. Gloria a Dios. Nosotros no podemos hacer que Dios se sujete y Dios cambie. Dios no cambia y no se sujeta a hombres. Nosotros nos sujetamos a Dios. Que le bendiga.